Reading You presenta El corazón delator. Que siempre fui una persona terriblemente nerviosa es muy cierto. Pero como sucede con todo en la vida, ser así tenía una parte buena y otra no tanto. La no tan buena, por supuesto, era cuando aquellas exaltaciones de angustia lograban desbordarme. Aunque su contracara positiva era que mis sentidos estaban en permanente estado de alerta, se había agudizado la capacidad sensible de cada uno de ellos. En particular, mi potencia auditiva. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo, y muchas cosas también oí en el infierno. Por eso, quienes me trataban de loco y pusieron en duda mi cordura seguramente desconocían los detalles aterradores de esta historia que ahora voy a contarles. Debo confesarles algo, un secreto que jamás me había animado a contar a nadie. Aún hoy me resulta imposible entender cómo entró aquella idea por primera vez en mi cabeza. Pero apenas lo hizo, empezó a acosarme noche y día. Como esas pesadillas en espiral de una cinta sin fin, donde suena un ruido perturbador que nunca parece acabar. El viejo me caía bien, incluso podría decir que hasta lo quería. Jamás me había hecho nada malo, ni siquiera llegó a insultarme. Tampoco perseguía ningún propósito, ni estaba colérico por algún motivo difuso, ni me interesaba su dinero. Sin dudas, fue su ojo. Sí, su ojo. Ustedes me preguntarán, ¿cómo puede ser que un ojo? Bueno, sí, como sucede con todo en la vida, nada es imposible. El viejo tenía un ojo parecido al de un buitre, un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí, se me helaba la sangre. Era una sensación escalofriante, algo que me provocaba miedo y repulsión, algo que me perturbaba demasiado y no podía evitar. Y así, poco a poco, muy gradualmente, fui tomando la decisión de matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. A todos aquellos que me tomaban por loco les pido presten especial atención, porque cualquier persona en un estado lejano a la cordura nunca hubiera actuado con la habilidad, el cuidado, la previsión y el disimulo con que planifiqué su asesinato. Jamás había sido tan amable con el viejo como la semana antes de matarlo. Cada noche, cerca de las 12, giraba el picaporte de su puerta y la abría suavemente. Y entonces, cuando el espacio de la abertura lo permitía, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella asomaba mi cabeza. Muchos de ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta hasta verlo tendido en su cama. ¿Acaso un loco hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces, cuando ya tenía toda mi cabeza dentro del cuarto, abrí la linterna con cautela, con mucho cuidado, porque las bisagras hacían ruido. La iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Intenté hacerlo durante 7 largas noches, el mismo ritual que empezaba cerca de las 12, pero siempre encontraba su ojo cerrado, y por eso era imposible cumplir mi obra, porque no era el viejo quien me irritaba, sino su ojo, el mal de ojo.
Y cada mañana, cuando amanecía, iba sin miedo a su habitación y le hablaba resueltamente, llamándole por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. El viejo era realmente astuto, tal vez tan astuto como era yo de nervioso, para sospechar que todas las noches, justamente a las 12, iba a espiarlo mientras dormía. Al llegar a la 8ª noche, fui más cauteloso que de costumbre al abrir la puerta. Incluso mi mano se movía más lenta que el minutero de un reloj. Nunca antes de aquel momento había sentido todo el potencial de mi fuerza, de mi sagacidad. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo, pensar que estaba ahí abriendo poco a poco la puerta y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Me reí entre dientes ante aquella idea y quizá me oyó porque le sentí moverse repentinamente en la cama como si se sobresaltara. Si alguno de ustedes pensaba que me echaría atrás, pues no, jamás. El cuarto del viejo estaba tan negro como el alquitrán, ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones. Estaba seguro que en tamaña negritud le sería imposible distinguir la abertura de la puerta, y seguí empujando suavemente, suavemente, suavemente. Ya había pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico e hizo ruido. El viejo se incorporó en su cama gritando: ¿Quién está ahí? Permanecí inmóvil, sin decir nada. Durante 1 hora entera no moví un solo músculo y en todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando, tal como yo lo había hecho noche tras noche, mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anuncia la muerte. Oí de pronto un leve quejido y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena, ¡oh no! Era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Yo conocía muy bien ese sonido. Muchas noches, justamente a las 12, cuando el mundo entero dormía, brotaban en mi pecho y ahondando con su espantoso eco todos aquellos terrores que solían enloquecerme. Vuelvo a repetir, lo conocía bien y comprendí lo que estaba sintiendo el viejo, y le tuve lástima, aunque a decir verdad, en el fondo de mi corazón me reía. Comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido. Apenas se movió en la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo. Pensaba: ¿no es más que el viento en la chimenea o tal vez un grillo que chirrió una sola vez? Sí, había tratado de darse ánimo con esas suposiciones, pero todo era en vano. Todo era en vano porque la muerte se había aproximado a él, deslizándose furtiva y de a poco envolvía a su víctima. En definitiva, la presencia de mi cabeza dentro de la habitación, aunque no podía verla ni oírla, era la que le hacía sentir aquella sombra imperceptible y su fúnebre influencia. Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeñísima ranura en la linterna. Así lo hice. No pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado, hasta que un fino rayo de luz, semejante a un hilo de araña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre su ojo de buitre. Estaba abierto de par en par, y yo empecé a enfurecerme mientras observaba.
Lo veía con toda claridad, de un azul apagado y con aquella horrible tela que me helaba hasta la médula. Pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues, como movido por un instinto, había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. Ya les he dicho que lo que ustedes toman erradamente por locura es tan solo una excesiva agudeza de los sentidos. En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era, ni más ni menos, el latir del corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado. Pero, incluso entonces, me contuve y seguí callado. Apenas si respiraba. Sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Mientras tanto, el infernal latir de su corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, segundo a segundo. El espanto del viejo tenía que ser terrible. Cada vez más fuerte, más fuerte. ¿Me están siguiendo con atención? Sí, ustedes. Les he dicho que soy nervioso, tremendamente nervioso. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar demasiado extraño me desbordaba de un horror incontrolable. Sin embargo, pude controlarme y permanecer inmóvil por algunos minutos. Pero el latido se oía cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte. Me pareció que aquel corazón iba a estallar y entonces una nueva ansiedad se apoderó de mí. Todo ocurrió confuso y con el vértigo violento de caer rodando por una montaña empinada o durante el ataque de un oso en el bosque nevado. Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo gritó una vez, nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarlo al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo, pero durante varios minutos su corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes. Hasta que por fin dejó de latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, completamente muerto. Apoyé la mano sobre su corazón y la mantuve así largo tiempo. Ya no se sentía ni el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Y, lo más importante de todo, su ojo no volvería a molestarme. Si ustedes aún continúan tomándome por loco, dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. Mientras la noche avanzaba, yo hacía mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Primero descuarticé el cuerpo del viejo, cortándole la cabeza, los brazos y las piernas. Después, levanté 3 planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Luego coloqué las tablas con tanta inteligencia y astucia que ningún ojo humano, ni siquiera el del viejo, podría haber detectado nada extraño. No había nada que limpiar. No había manchas de ningún tipo, ni siquiera de sangre. Había sido demasiado precavido para eso. Todo estaba impecable. Tan impecable que hasta me dieron ganas de reírme. Cuando terminé de hacer todo,
Ya eran las 4 de la madrugada, pero seguía tan oscuro como a medianoche. Sonó una campanada anunciando la hora y, casi al mismo tiempo, que alguien golpeaba mi puerta. Abrí y entraron a mi casa 3 hombres que se presentaron muy cordialmente como oficiales de la policía. Durante la noche, un vecino había escuchado un grito y, sospechando la posibilidad de algún altercado, hizo una denuncia en la policía. Y estos 3 agentes fueron enviados a registrar el lugar. Sonreí, ya que no tenía nada que temer. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran bien y en profundidad lo que quisieran. Les expliqué que tal vez lo del alarido haya sido yo mismo escapando de alguna pesadilla mientras dormía. Finalmente, acabé conduciéndolos a la habitación del viejo. Les dije que no estaba porque había tenido que viajar al campo por razones de negocios. Entonces, les mostré sus caudales intactos y cómo cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis confidencias, traje sillas a la habitación y pedí a los 3 caballeros que descansaran allí de su fatiga. Tan envalentonado estaba por la audacia de mi perfecto triunfo, que hasta coloqué mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima. Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales los habían convencido. Por mi parte, me hallaba perfectamente cómodo. Hablamos de distintas cosas, hasta que el más tímido de los oficiales se animó a preguntar: ¿qué tipo de negocios? Y mientras uno de sus compañeros lo codeaba para que dejara de hablar, como si me hubiera faltado el respeto, yo respondí: ¿negocios? ¿Negocios son negocios? Al rato, empecé a notar que me estaba poniendo pálido. Me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos. Ya deseaba que se marcharan. Pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido seguía resonando y era cada vez más intenso. Hablé en voz muy alta para librarme de esa sensación, pero continuaba siendo igual. Incluso se iba haciendo cada vez más clara, hasta que al fin me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Sin duda, debí de ponerme muy pálido, pero seguí hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz. Sin embargo, un fenómeno bastante extraño ocurría. Por más de que yo elevara el volumen de mi voz, de mis gritos, de mis ruidos, para los demás era un resonar apagado como si fuera un reloj envuelto en algodón. Entonces, desesperado, jadeaba, tratando de recobrar el aliento. Y, sin embargo, los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, y el sonido crecía continuamente. Me puse de pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones, y el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro, a grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran, y el sonido crecía continuamente. ¡Oh Dios! ¿Qué más podía hacer yo para que se vayan? Lancé espumarajos de rabia, maldije, juré, balanceando la silla sobre la cual me había sentado. Raspé con ella las tablas del piso, pero el sonido sobrepujaba a todos los otros y crecía sin cesar. Más alto, más alto, más alto. Y entre tanto los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. ¿Era posible que no oyeran? ¡Santo Dios! ¡No! ¡No! ¡Claro que oían y que sospechaban!
Sabían y se estaban burlando de mi horror. Sí, así lo pensé y así lo pienso hoy. Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía. Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio. No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas. Sentí que tenía que gritar o morir. Y entonces, otra vez, escuchen, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Basta ya de fingir, malvados. Confieso que lo maté. Sí, el viejo no se fue al campo. Está muerto justo acá abajo de nosotros. Háganme el favor de levantar esos tablones. Ahí, sáquenlo de ahí, donde todavía sigue latiendo su horrible corazón.